haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de nosotros. Seguimos con el estudio ¿qué estamos estudiando? ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos. ¿Qué estamos estudiando? Romanos, ¿no? ¿Romanos qué? Romanos, muy bien. ¿Sí se conectaron la semana pasada? Ok. Entonces, hoy precisamente se me rompieron mis lentes. Yo así de un segundito. Aquí cierro estas y abrimos. Y abro esta. Cargas. Uno. Romanos capítulo 3. ¿Listo? Muy bien. Pues vamos con Romanos capítulo número 3. Y nos quedamos, veíamos la semana pasada, hablábamos precisamente de lo que Romanos 2 hablaba con respecto al carácter que tiene la carta de Romanos en un aspecto de enseñarnos la parte de cómo Dios, recordamos que Pablo les está hablando a una comunidad de creyentes en la ciudad de Roma, a los cuales todavía no conoce, pero sin embargo Pablo empieza presentándose y empieza hablando acerca, lo primero que Pablo va a introducir es la justicia de Dios. Y antes de presentar, esto es un dato que tendríamos que nosotros tomar en cuenta a la hora de nosotros tratar de evangelizar. Y tratar de evangelizar es compartir las buenas nuevas de salvación. Muchas veces tratamos nosotros de evangelizar presentando primeramente el amor de Dios. Y el modelo que hace Dios o el modelo que Pablo nos enseña a través de la carta a los romanos es que Pablo empieza, ya lo establecíamos, Pablo empieza a denominarse claramente que él es un siervo de parte de Dios, es un enviado de parte de Dios y es un siervo de parte de quién, es un siervo es un siervo para nuestro amado Yeshua, es un siervo que hace lo que Dios le ha mandado que haga. Esto es importante que nosotros lo podamos entender y que nosotros lo podamos comprender. Pablo es un siervo de Dios y es un enviado de Dios que va a hacer la obra de Dios. Entonces, dice que si Dios, esto lo podemos encontrar a lo largo de las Escrituras y no contradice el carácter que Dios le mostraba a su pueblo, porque vamos a ver que nosotros, por ejemplo, el pueblo cuando estaba en el desierto se movía ¿cuándo? Se movía, ustedes dos, Caleb, David, siéntense acá. Se movía cuando la nube se movía y se quedaban el tiempo que la nube determinaba que se tenía que quedar. Quiere decir, el pueblo de Dios, la característica del pueblo de Dios es un pueblo que es guiado por Dios, salió de Egipto cuando Dios los sacó y entró a la tierra prometida cuando Dios los metió en la tierra prometida. Quiere decir que los apóstoles cumplen con el mismo llamado. Los apóstoles que hacen son apóstoles de Dios y son guiados por Dios y el Espíritu Santo les decía a dónde tenían que ir y cuánto tiempo tenían que permanecer en cada lugar, en cada uno de esos lugares. De hecho, esto lo vamos a encontrar también en el libro de los Hechos, en donde vamos a encontrar muchas veces que el Espíritu Santo, Pablo quería ir a otro lugar, pero dice Pablo que el Espíritu no le permitía que él pudiera ir a este otro lugar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te va a llevar y me va a llevar a mí a que nosotros podamos hablar y compartir con las personas que Él decide que cruce en nuestro camino.
¿Se acuerdan? ¿Cuántos han leído la historia de Felipe y el eunuco? ¿Sí saben cuál es esa historia? Está en el libro de los Hechos. Bueno, el etíope, pues, Felipe y el etíope. El etíope eunuco. ¿No? ¿No se acuerdan de la historia? En donde están en el libro de los Hechos, que Felipe va caminando y entonces pasa un carruaje y se acerca cerca del carruaje y empieza a escuchar a esta persona etíope que está leyendo las escrituras y está leyendo precisamente Isaías 53. Y está leyendo, dice, molido fue por nuestras transgresiones, escondimos de nosotros su rostro. Y entonces Felipe se acerca y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y le dice, le contesta a este siervo, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces Felipe se encarga de explicarle, y una vez que se encarga de explicarle, le va a decir el etíope, ¿qué impide? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Les digo, sí se la saben, nada más que no la recordaban. Pero les dice, aquí hay agua, y dice, si crees, verdaderamente puedes ser bautizado. Y se acuerdan que bajan en ese momento a las aguas, y en el momento que sale, dice la escritura que Felipe es transpuesto, es llevado por el Espíritu a otro lugar. Y entonces el etíope siguió su caminar, pero Felipe fue llevado a otro lugar precisamente guiados por el Espíritu. Y esto es importante porque el Espíritu Santo, la obra de Dios, se va a ver manifestada o va a tener impacto en las personas cuando es hecha a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Entonces Pablo, lo primero que les está diciendo, Pablo se está estableciendo a él mismo como apóstol de Jesucristo, como apóstol del Señor, enviado por parte del Señor, siervo por parte del Señor, que no lleva un mensaje personal, sino Pablo lleva el mensaje de compartir las buenas nuevas de salvación. Y ahora sí, ¿cómo veíamos en los capítulos 1 y 2 que Pablo empieza hablando o compartiendo la parte de las buenas nuevas de salvación? Establecíamos que no empezaba por el amor. El día de hoy, muchas de las campañas de evangelización se ha tratado de ¿qué? De suavizar el mensaje. Y se ha tratado de, lo primero, cuando tú le preguntas a alguien por el rasgo característico por lo cual conocen a Dios, todos te van a decir que Dios es amor. Porque es en lo que nos hemos enfatizado a lo largo de los últimos años. Dios es amor. ¿Y Dios es amor? Sí, claro que sí, Dios es amor. Pero Pablo, cuando nosotros no conocemos los atributos de Dios, corremos el riesgo de creer que el amor de Dios, confundir que el amor de Dios es la forma en como nosotros interpretamos el amor hacia las personas. El amor hacia las personas yo interpreto a que yo amo a una persona, ¿pero qué? Pero mi amor es un amor egoísta. ¿Por qué? Porque primero buscas el ser humano, ahorita lo vamos a ver, el ser humano siempre buscará primero yo, después yo, si sobra algo yo, y hasta el último yo también, ¿no? El ser humano busca primero la parte de que somos egoístas por naturaleza. Y entonces lo que Pablo viene a hablar, no viene a hablar un mensaje, va a hablar del amor de Dios, claro que sí, pero primero tiene que dejar claro un atributo que es fundamental para que nosotros podamos relacionarnos con Dios y se llama la justicia de Dios. Quiere decir que Dios es justo. Y por eso Pablo se presenta en los capítulos, como ya estudiamos, capítulo 1 y capítulo 2, empieza hablando del justo juicio de Dios. De quiénes son los que van a estar bajo el juicio de Dios. Y vamos a ver que iban a estar las personas que habían escuchado, aquí recordemos que Pablo está hablando a una comunidad de creyentes. Tenemos que recordar que Pablo tiene en mente el que la casa de Israel se fue al exilio y estaba dispersa entre las naciones. Pero la casa de Israel, al igual que la casa de Judá, las 12 tribus de Israel, ¿en dónde estuvieron?
en el monte Sinaí. Y las 12 tribus de Israel recibieron la Torá. ¿Pero qué hicieron? Dice la Escritura, ya lo estudiamos, que por no haber reconocido a Dios, ¿qué dice? Ni le dieron honra a Dios. Una vez conocido a Dios, no lo conocieron como a Dios, ni le dieron honra, sino que se ensoberbecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y abandonaron la gloria de Dios para empezar a dar gloria ¿a quién? A las criaturas. Y entonces dice Dios, que ¿qué hace Dios? Dios los entrega a una mente reprobada. Dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los dio a conocer. Aquí veíamos que algo que durante mucho tiempo en el libro de Romanos se trató, dice aquí, las personas creían que Pablo estaba hablando de los gentiles en general, de los que adoraban al Popocatépetl y de los que adoraban aquí al Iztaccíhuatl y decían, oh sí, y que sacaban el corazón, decían, Dios se les reveló. No, no es cierto. Ellos conocían que había una deidad, por eso hacían esos sacrificios. Creían en dioses, creían que había algo más allá. Pero la revelación de la que está hablando Romanos dice que lo que de Dios se conoce, Dios se los dio a conocer. Y al único pueblo que Dios se los dio a conocer fue a la casa de Israel y casa de Judá, cuando eran las 12 tribus, cuando estaban en el monte Sinaí. Entonces, cuando ellos se van, ¿qué es lo que hace? Dice, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿A quiénes? No a todos, pero a los que decidieron ensoberbecerse. ¿Se acuerdan qué hizo Jeroboam? Jeroboam, Dios le dio el reino. ¿Y qué hizo Jeroboam? Dijo, no, yo voy a cambiar el lugar donde se debe de adorar, voy a cambiar la fecha en donde se debe de adorar y voy a poner un sacerdocio diferente. Y cuando nosotros empezamos a estudiar a cada uno de los reyes del norte, vamos a ver que no hay uno que haga lo bueno. No hay uno, y los llamados de los profetas son que vengan, una y dos y tres. Cayeron dice la Escritura que también veíamos que ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se acuerdan? Cayeron en la parte de la sodomía, en el homosexualismo, en la parte del lesbianismo, y entonces decían, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Dice la Escritura, ¿se acuerdan con Acab? Acab y la reina Jezabel, todas las perversidades que estos hacían y que ellos hacían. Y entonces parece que el mensaje, esto tenemos que entender que Pablo está hablando a este grupo de personas que conocen a Dios. Pero hay otro grupo de personas llamados Casa de Judá, que ellos dicen, bueno, nosotros conocemos la Torá, nosotros no nos fuimos, nosotros aquí conocemos la Torá, nosotros tenemos el sobrenombre de judíos, pero dice Pablo, no, espérense tantito. Los de la casa de Judá se sentían superiores a los samaritanos, ¿se acuerdan? A los samaritanos y a todos los demás, porque ellos se habían perdido y ellos se habían mantenido en el pacto. Y Pablo les recuerda, no, tú que tienes el sobrenombre de judío y que con la ley piensas que eres maestro de ciegos, guía de ciegos, guía de los indoctos. Dice, tú que con la ley dices que tienes luz, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de hacer, de profanar, lo realizas. Tú que dices que no se debe de odiar, odias. Tú que dices que no se debe de murmurar, murmuras. Tú que dices que se deben de guardar los días de reposo, no los guardas. Tú que dices que conoces la palabra de Dios, no lo haces. Y entonces Pablo está hablando de la condición de quién. Nos está poniendo en la condición tanto del que se aleja de Dios, se alejó de Dios, como el que cree que está cerca de Dios, pero está obrando su voluntad. Y entonces Pablo les está diciendo, Pablo está hablando en el contexto porque para ese tiempo, recuerden, ya hay una lucha muy fuerte cuando los que estaban dispersos de la casa de Israel empiezan a venir a conocer las buenas nuevas de salvación.
Ya lo establecíamos en el capítulo número 1 de Romanos. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de salvación? El Mesías prometió buenas nuevas de salvación para el mundo en general. Hay una promesa para que todas las naciones vendrán y adorarán al Señor. Pero las buenas nuevas de salvación, ¿qué es aquello que se había perdido? ¿Qué es aquello que se había perdido? El hijo pródigo promete regresar cuando ¿qué? Cuando éste reconoce su falta. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Dice la Escritura que el Señor viene a buscar lo que se había perdido. La casa de Judá, el hermano mayor había permanecido en casa. Estaba enojado. Y no podía aceptar que Dios pudiera tomar de vuelta al hermano menor que se había ido a gastar todo su dinero con las prostitutas. ¿De acuerdo? De eso está hablando Pablo. Y eso es lo que está presentando. Y entonces Pablo está presentando la parte de que ni el que se fue es justificado por ser Israel. Ay, ya se me rompió mi lente. Bueno, se llama. Por ser Israel, ni el que se quedó es justificado por ser judío. Y de hecho, así termina el capítulo 2. Y le dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿Y de qué aprovecha el que tú tengas el sobrenombre de judío? Dice, para ti te aprovecha el sobrenombre de judío si guardares perfectamente toda la Torá. Pero si tú no guardas la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pero si el que es incircunciso guardare perfectamente la ley del Señor, su incircuncisión viene a ser circuncisión. ¿Por qué? Porque no es judío el que lo es en el exterior, sino es judío el que es judío, ni la circuncisión es la que se hace en el exterior, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Y veíamos la semana pasada, los que ahí tuvimos un buen tiempo, de hecho casi nos detuvimos gran parte del tema, en hablar precisamente de lo que Pablo estaba hablando de la circuncisión, que Pablo no estaba diciendo que no era importante que se circuncidaran. Pablo no estaba diciendo que no lo tenían que hacer. Pablo les estaba diciendo, pero ¿qué les dice? Pablo entendía que para que si querías llegar a la parte de la circuncisión, podías llegar a la parte de la circuncisión, pero tenías que arreglar primeramente aquí. Y entonces Pablo, veíamos inclusive lo que Yeshua estaba hablando, porque vamos a ver que más adelante, por ejemplo, Pablo sí les va a decir que el que está circuncidado, quédese circuncidado, y el que esté incircunciso, quédese sin circuncidar. Entonces dices, no puede ser posible. ¿Cómo puede ser posible que Pablo? Porque ahí Pablo sí estaría llamando a una parte de ¿qué? De una desobediencia de un mandamiento que es ¿qué? La circuncisión. Y entonces dices, ¿entonces Pablo está mal? Vamos a ver que no. Pablo te está diciendo que no lo hagas, sino le está diciendo quédese así, entendiendo que la circuncisión va a ser hecha como debe de ser hecha. La circuncisión tiene que ser hecha y tenía que ser hecha para empezar, lo tocábamos la semana pasada, el que se circuncidaba nada tenía de qué gloriarse, porque de acuerdo a las instrucciones de la Torá, el que se tenía que ser circuncidado tenía que ser llevado a los 8 días de nacido y ser circuncidado de acuerdo al rito de Moisés. Entonces, el que se circuncidaba no podía decir, yo soy circuncidado. Espérate, eso no es algo bueno tuyo, sino fue obediencia de parte de tus papás. Tú no tuviste nada que hacer, tú no dijiste, aquí estoy, lléveme, sino que fue la obediencia de tus papás que llevaron y cumplieron ese precepto. El día de hoy muchos dicen, bueno, yo ya me circuncidé. Yo te invito a que les preguntes, ¿ya te circuncidaste de acuerdo al rito de Moisés? Te van a decir que no. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál es el rito de Moisés. Entonces, hablábamos la semana antepasada, el día de hoy hay muchas personas que se circuncidan, que no creen, por ejemplo, los musulmanes se circuncidan, aparte hay personas que se circuncidan por cuestiones de salud, pero Yeshua estaba hablando y Pablo estaba hablando de la circuncisión que tiene que ver con la parte del corazón. Ahora,
¿Se tiene que realizar? Sí se tiene que realizar. Pero ¿quién la va a realizar? ¿Yo la voy a realizar? Vamos a encontrar y estudiábamos, los que vieron la semana pasada el tema, veíamos que hay una profecía en donde Dios habla en Ezequiel capítulo número 44, dice que ningún incircunciso natural o extranjero podrá entrar en el santuario del Señor. Y está hablando del tiempo de ¿qué? El tiempo del Olam Abad, que es el reino por venir. El reino por venir. Y entonces cuando dices tú claramente, y Jesús y Yahweh está diciendo por medio de un profeta que ningún incircunciso podrá entrar en su santuario natural o extranjero, cuando Dios dice que nadie, es nadie. Pero Pablo entiende claramente y nos dice, por ejemplo, en Colosenses, que nosotros fuimos circuncidados con la circuncisión hecha, no hecha por mano de hombre, sino la circuncisión del corazón. Pero veíamos y estudiábamos en Colosenses la semana pasada, dice que Él echó de nosotros el cuerpo pecaminoso. Y entonces yo les decía, a ver, ¿cuántos de aquí ya tienen su nuevo cuerpo, su cuerpo glorificado? ¿Ya todos tenemos cuerpos glorificados? Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo, Él ya circuncidó, echó de nosotros es el cuerpo natural y nos ha puesto el qué? El cuerpo glorificado. Y habla en tiempo pasado. Y estudiábamos la semana pasada que es porque Dios pone en todos y en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero dice la Escritura que de los que Dios escogió, Dios no dejará a ninguno hechos a medias. Quiere decir que todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha nacido de nuevo, heredará un cuerpo glorificado. ¿Un cuerpo en semejanza a Pedro? No. ¿Un cuerpo en semejanza a quién? A Yeshua. Y entonces por eso Pablo dice, en él, el cuerpo que tú vas a recibir es un cuerpo glorificado en semejanza de él. ¿Y qué crees? Él sí fue circuncidado a los 8 días de nacido, cumplió la Torá, cumplió la ley, cumplió los mandamientos. Y eso no te exime a que tú no los debas de hacer. Somos una calca de él. Lo último que tendremos que, quiero que entendamos esto, lo último que nosotros, Pablo estaba tratando de hacer es que, ¿qué? Que tú examinaras y yo examinara si verdaderamente habías nacido de nuevo. Y esa es la discusión que tiene Pablo, porque al que se creía judío y que se creía que enseñaba la Torá, decía, no, es que yo estoy enseñando la Torá, espérate. Dice Primera de Juan, todo el que dice yo conozco al Señor Yeshua debe de andar como él anduvo. Si Juan estuviera el día de hoy aquí y nos dijera, todos son seguidores de Jesús, ¿cuántos están caminando como Jesús caminó? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿somos o no somos? Ahí es a donde quiere llegar Pablo. Y Pablo, entendiendo esto, empieza a hablar en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 dice lo siguiente. Entonces, ya entendimos, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que no había capítulos. Acuérdense que no había capítulos. La idea de Pablo seguía, era una carta que seguía. Los capítulos y los versículos fueron introducidos muchos años después. Pablo sigue hablando de la misma idea. ¿Qué cierra? Dice entonces, porque la circuncisión es la que se hace del corazón. Y dice, y la alabanza es la alabanza que se expresa la alabanza en gloria. ¿Por qué? ¿Qué significa judío? El que alabanza a Yahweh. ¿Quién es un verdadero judío? Alguien que alaba a Yahweh en espíritu y en verdad. Alguien que adora. ¿Cuál es la mejor alabanza? ¿El que canta más bonito? No. El que obedece su palabra. Porque la obediencia se traduce en ¿qué?
en alabanza. Primera de Samuel le dice, ¿en qué se complace más Dios? ¿En los holocaustos o en que se obedezca la palabra de Yahweh? En que se obedezca la palabra de Yahweh. Entonces aquí Pablo le regresa y a los judíos que no se fueron, le dicen, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pablo diciendo, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Y qué ventaja tiene la circuncisión? Y aquí Pablo dice, mucho, mucho. Y entonces vamos a ver por qué. En todas maneras, dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tenían? Mucha, ¿por qué? Porque a quienes se les había confiado la palabra de Dios, la parte de los judíos. ¿Por qué ellos? Porque recordemos dónde se leía la Torá. Recordemos, acuérdense que para entender a Pablo, tenemos que entender contextos situacionales. Aquí no había personas que tuvieran la Biblia en sus celulares. Aquí no había ni siquiera personas que tuvieran la Biblia como nosotros la tenemos de repente, que dices tú, bueno, ¿cuál quieres? Aquí no había, en ese tiempo no había eso. En ese tiempo, para que alguien pudiera leer la escritura, tenía que, ¿qué? Tenía que ir a la sinagoga, porque un rollo de la Torá costaba una lanísima. Y entonces tenía que ir a la sinagoga, y en la sinagoga eran los lugares donde se leía la escritura. Pablo tampoco les está diciendo, no hay una copia de la carta de Romanos en el tiempo de Pablo, y Pablo tampoco está diciéndole a todos, vamos a estudiar mi carta a los romanos. Sino Pablo está dirigiendo una carta basada en principios que están en la escritura y están en la Torah. ¿Vamos bien? Entonces vean lo que les está diciendo. ¿De qué aprovecha mucho de todas maneras? Porque les fue confiada la palabra de Dios. Pues si alguno de ellos han sido incrédulos, subrayen aquí algunos de ellos, porque Pablo no dice, ya fueron desechados todos los judíos por cuanto no creyeron en Jesús. Dice aquí que por cuanto algunos no creyeron. La teología de reemplazo te va a decir, los que creen, hay canales de YouTube completos que te van a decir que Jesús rechazó a los judíos como su pueblo, los abandonó, los quitó de en medio porque lo rechazaron. Si esta fuera la idea, Pablo, desde que les está escribiendo a los romanos, les está diciendo aquí, ¿de qué aprovecha ser judío? Mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice, de que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué eres fiel? ¿Por qué eres fiel a tu pareja? ¿Por qué eres fiel a tu pareja? Por amor, ¿no? El amor te permite que seas fiel. Ahora bien, Israel no fue fiel. Y la casa de Judá tampoco fue fiel. ¿Qué es lo que define por qué Dios los sigue llamando a ellos su pueblo? Porque cuando estudiamos los pactos, como ya lo hicimos hace algunos años, estudiamos los diferentes pactos en las Escrituras, vamos a ver que hay pactos que Dios establece que tienen un carácter ¿de qué? Que descansan completamente en el Eterno. La fidelidad, ¿sabes el día de hoy por qué estás en este lugar? No es porque tú seas bueno, sino hoy estamos en este lugar y hoy lo conocemos como Dios y hoy lo conocemos como Salvador, porque Él se lo prometió a Abraham. Y por la fidelidad de Él, el día de hoy, a pesar de nuestras infidelidades, Dios permanece fiel.
Y entonces, ¿qué les está diciendo? Y esto te debe de dar a ti, como creyente, mucha tranquilidad. No para que, vamos a entender esto. Pues entonces lo va a tocar aquí Pablo. Pues Dios permanece fiel, pues no importa que yo sea infiel, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si Dios permanece fiel, aunque yo sea infiel. Hoy es sábado de discos, ¿no? Hoy es sábado de antros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hoy es este sábado. ¿Qué le está diciendo? Algo que tenemos que comprender es que escuché algo esta semana que me gustó mucho y dice, los llamados renuncian al llamado. Los llamados renuncian al llamado. ¿Cuántos son llamados? Muchos son los llamados, pero los escogidos no renuncian. Porque escúchenlo bien eso. Una cosa es que te llamen a una entrevista, pero ¿en qué momento formas parte de cuando la persona que te está entrevistando o la empresa que te está entrevistando dice, en ese momento tú formas parte de nosotros? Los escogidos, ¿quién te escogió? La empresa. Bueno, algo similar pasa con el Señor, que Dios llama a muchos y muchos se quieren acercar a Dios, pero cuando Dios dice, te escogí, Dios, aquí vamos a entrar a algo que es impresionante, porque Dios te escoge desde el vientre de tu madre. Dios te conoce y me conoce desde el momento que eras un embrión en el vientre de tu madre. Dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. Al profeta Jeremías les dice, desde que estabas en el vientre yo ¿qué? Te di por profeta a las naciones. Yo te separé. ¿Quién lo escogió? Dios. Entonces, los escogidos no renuncian. Los llamados sí. Muchos son los llamados. ¿Cuántos escogió el Señor? A 12. ¿Cuántos lo seguían? Multitudes. Escogió 70 discípulos, luego 12 apóstoles. ¿Pero cuántos escogió él? Ahora, dentro de los escogidos también escogió a Judas, ¿no? Pero porque había un propósito también. Entonces es importante que entendamos eso. ¿Sí vamos bien? ¿No se están haciendo bolas? ¿Sí? ¿Van bien? Bueno, entonces dice, su incredulidad habrá hecho nuda la fidelidad de Dios de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, ¿por qué dice la Escritura ahí, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? Antes sea Dios veraz. Yeshua les estaba diciendo, ¿qué ventaja tiene? ¿Se acuerdan? Les está preguntando, ¿qué ventaja tienen los judíos? Y Pablo les está diciendo muchas, de muchas maneras. ¿Se acuerdan qué le dice la mujer samaritana a Yeshua? Le dice, ustedes dicen que se debe de adorar en este monte. Nosotros decimos que se debe de adorar en este monte. ¿No? Saben que los samaritanos provienen, no todos, pero todos los samaritanos provienen de la mezcla, el mestizaje que hubo entre la casa de Israel, que se fue entre las naciones, y los pueblos que llegaron a habitar la tierra. Se quedó ahí la raza, la casa de Israel, y de ahí sale la raza de los samaritanos. Pero ¿cuántos saben que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim? Los samaritanos, por ejemplo, tienen una copia de la Torá, pero la copia de la Torá que ellos tienen, ahí le cambiaron cerca no me acuerdo si 150 mandamientos, hay diferentes a la Torá que tienen la parte de los judíos.
Y entonces la mujer samaritana le está diciendo a Yeshua, ustedes dicen que se debe adorar allá, pero mi pastor me dice que yo debo de adorar en domingo. Ustedes dicen que en sábado. Ustedes dicen que tenemos que guardar las festividades, que tenemos que guardar que Sukkot, que Pesach. Pero acá mi pastor me dice que yo puedo guardar Navidad, Semana Santa, el día de San Valentín, Año Nuevo, Vida Nueva. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y la respuesta de Yeshua es muy clara. Y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Eso no sé por qué la gente no hace referencia a eso tan seguido. Le está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen. Dice, nosotros, llámese Yeshua, los apóstoles, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Y qué les dice? Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, ¿por quién? Por los judíos. Dice, la salvación viene por los judíos hasta que entonces ellos, los judíos, se entregaron a Yeshua y lo entregaron a la muerte, y entonces en ese momento ya dejan de ser salvos. Estamos viendo que Pablo les está diciendo que no. Porque para empezar, ese argumento se viene abajo cuando tú lees las Escrituras. Porque cuando tú lees las Escrituras vas a encontrar que todos los evangelios no registran, escúchame bien, no registran personas que no sean judías que están siguiendo a Jesús. Vamos a encontrar personas, Pedro, María, los apóstoles, que conocen a Yeshua. ¿Sí me explicó? Entonces, Pablo les está diciendo, entonces, ¿de qué aprovecha? Mucho. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios, que hace Jacob cuando bendice no es Jacob, es Isaac, cuando bendice a los hijos, a sus 12 hijos, les dice claramente que quién tendría que ser el primogénito. Era Rubén, pero Rubén había perdido su primogenitura porque se había acostado con Bilha, ¿se acuerdan? Con la concubina. Y luego, ¿quién seguía? Simeón y Leví, pero ¿qué habían hecho ellos? Habían ido y habían matado, habían cobrado venganza, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿a quién le da la palabra que el cetro de justicia estaría con quién? Con Judá. Dice, y Judá tendrá el cetro hasta que venga, ¿qué? Hasta que venga Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Precisamente es una referencia al Mesías, es una referencia a la parte de Yeshua. Y entonces, les está diciendo, aquí les está diciendo a Pablo, en lugar de socavar a los judíos, les está diciendo, tienen mucho. ¿Por qué? Porque ellos fue confiada la palabra. ¿Dónde vas a ir a investigar? Les está diciendo a los que están en Roma, ¿dónde vas a ir a investigar que lo que yo te estoy diciendo es verdad? A la palabra de Dios. ¿Y a dónde tienes que ir a investigar? Tienes que asistir un Shabbat a una sinagoga para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacían los de Berea? Escuchaban lo que Pablo decía, iban a la Escritura y veían, revisaban que lo que Pablo estuviera en sintonía con la Torá y con el Tanakh. Mentira que la Torá y el Tanakh tratan de dos cosas diferentes. No, es que acá todos los del Nuevo Testamento, el pacto y el pacto renovado. Pero es el mismo pacto. Y entonces te van a decir, y Hebreos que dice que nosotros tenemos un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Para empezar, recuerda que estás leyendo una traducción. O sea, tienes que ver si el traductor tradujo bien un nuevo, tenemos un nuevo pacto, pero la parte del nuevo pacto
lo que se está refiriendo es un Brit Harashah, que es un qué? Tienes una renovación del pacto, basada en mejores promesas. ¿Por qué? Porque las mejores promesas están establecidas en Él. Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio, Él fue. Ahora bien, vean lo que dice, por ejemplo, Romanos 9:1. En verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Que son qué? Israelitas, de los cuales son la adopción. Aquí yo te invito a que le preguntes a un hermano que se diga cristiano y que no crea en la parte de seguir la Torah y todo eso. Dile, ¿a qué se está refiriendo Pablo que de los israelitas es la adopción? Porque hay algo que se va a manejar, que nosotros somos de la familia de Dios. Y Dios nos adoptó a nosotros. Pero aquí está diciendo que los israelitas, ¿a quién pertenece la adopción? Dios no tiene, subráyenlo por favor, pónganlo con tinta roja. No existen dos familias. No existen dos familias. Aquí con Dios no existe la casa chica y la casa grande. Cuando tú le preguntas a mí, esto ha llevado inclusive a ser tan ridículo la forma en cómo lo explican de repente, que por ejemplo dices, a ver, ¿con quién se va a casar? ¿Con quién se va a casar Dios? ¿Con quién se va a casar Dios? No te vayas acá porque hay muchos cables aquí. Vente, vamos para allá. No te vayas a dar un toque. Dice, ¿con quién se va a casar Dios? ¿Quién es el que se va a casar, Dios o Yeshua? Y te van a decir, no, pues Dios se va a casar con Israel y Jesús se va a casar con la iglesia. O sea, si son dos. Pues no, ¿cuál es el primero? Yahweh uno es. ¿No? Entonces es importante que nosotros podamos entender. Yeshua es la manifestación del Eterno. ¿Queda claro? Entonces vean lo que les está diciendo aquí. ¿De quién pertenece? ¿De quiénes son de los cuales es la adopción? Nosotros, Pablo te lo va a decir en Efesios, Pablo te va a decir que nosotros somos ¿qué? Nosotros en otro tiempo estábamos ajenos a las promesas, ajenos a la ciudadanía de Israel. Caleb. Ajenos a la ciudadanía de Israel. Ajenos a la ciudadanía de Israel. Pero que él de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que se había levantado. Entonces, aquí Pablo no está diciendo que los judíos dejaron de ser, que Israel dejó de ser pueblo. Al contrario, Pablo te está diciendo, fíjense, de ellos, de los israelitas que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, ¿y qué? Y las promesas. ¿Quieres tener promesas de Dios? Tú no puedes tener las promesas de Dios si no formas parte de Israel. No puedes, porque ¿a quién pertenece la ley? ¿A quién pertenece el pacto? A ellos. ¿Sigue claro? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sigue claro? ¿Vamos bien? Entonces, ¿tenía beneficio? Claro que tenían beneficio, ¿por qué?
Es un beneficio, ¿por qué? Porque era parte de que es un beneficio pertenecer a la familia de Dios. Dice, ¿qué beneficio tiene ser judío y qué beneficio tiene la circuncisión? Mucho, en muchas maneras. ¿Por qué? Porque formas parte del pueblo. Eres parte del pueblo. ¿Qué beneficio tiene una persona que se supone, a ver, qué beneficio tendría se los quiero poner de esa manera? ¿Cuántos de ustedes todos son cristianos primera generación? La mayoría son cristianos primera generación. Quiere decir que ustedes conocieron, eran de otra religión, se convirtieron a Cristo y entonces en ese momento empezaron a seguirlo, a seguir sus pasos. ¿Sí? Somos extranjeros. Para nosotros nos ha costado un proceso el dejar las tradiciones de los hombres para empezar a obedecer la palabra de Dios. Para nosotros fue un shock el dejar al mono, dejar el árbol y dejar al mono rojo y dejar la parte de los villancicos y todo eso para empezar a guardar y a obedecer y a seguir los mandamientos que el Eterno nos había puesto. ¿Estamos de acuerdo? Digo algunos, sé que algunos todavía batallan con algunas de esas cosas, pero en el proceso yo sé que el Señor los irá santificando y los irá dejando que dejen esas cosas. Pero, ojo, algo que yo entendí y que mi esposa y yo entendimos, a nosotros nos costó eso. Mi hijo el mayor, en mi casa si algo se celebraba así, en casa de mis papás se celebraba así, de manera desbordante, era precisamente Navidad. Se vestían, mi papá tenía sus Santa Clauses de peluche, que los ponía alrededor, o sea, era todo el día estar con Rodolfo el Reno, te levantabas y Rudolf, y ya sentías las campanitas, y era así como que el super acontecimiento, y era una época, digamos, bonita. Cuando viene todo esto, fue a cambiar, y a él, por ejemplo, ya le tocó empezar, de repente empezamos a celebrar las fiestas del Eterno, y entonces para él fue un cambio. Para nosotros fue decir, pero para él fue decir, hijo, no, empezar, ¿a qué edad empezó? Lo que será como a los 5 años. 5 años él todavía, como que no entendía muy bien, pero pues ya no le tocó eso. Pero para ellos ya fue una ganancia importante. ¿Por qué? Porque para ellos ya crecieron en una casa en donde nunca se celebró eso. Entonces, para ellos ya es algo como diciendo, ¿qué ventaja tuvieron ellos sobre nosotros? Mucha. ¿Por qué? Porque ellos ya crecieron en la parte de bendición, de no heredar maldiciones hacia nuestros hijos. Eso es lo que se está refiriendo Pablo. ¿Qué ventaja tienes? Mucha. ¿Por qué? Pues porque a ti te dio el Señor la palabra. Con esa palabra debes de tener ventaja, porque a través de esa palabra Dios te va a decir cómo debes de vivir, cómo debes de tratar a tu esposo, cómo debes de tratar a tu esposa, cómo debes de educar a tus hijos, cómo debes de, qué le agrada a Dios, qué le agrada a Dios. Tienes muchas ventajas, sí, ¿en contra de quién? De alguien que está empezando a llegar y que le va a costar todo un proceso y a lo mejor le cuesta toda una vida y no va a lograr despojarse completamente de todo, sino hasta si la siguiente generación. ¿Sí queda claro? Digamos bien, eso es lo que se está refiriendo Pablo. Y vean, aquí, vean lo que Pablo le está diciendo. Ok, entonces ya quedamos que la justicia de Dios, Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Y entonces les vuelvo a repetir, vámonos a vivir la vida loca, ¿no? ¿No? Pues al fin Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades, ¿no? Creo que hoy hay 2 por 1 en los bares. Hay ¿qué? Hay unas, están el Ladies Bar y están
Ay, el otro día me dio mucha risa, porque estaba uno, las despechadas 2x1, ¿no? Y karaoke y todo eso, y dices tú, no manches. Pero bueno, pero algo que te llama la atención, dices, pues vámonos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? De todos modos, Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Pero voy a tener una retribución a mi desvío. A eso se refiere cuando Él va a permanecer fiel a su palabra de que si yo me desvío hay una consecuencia. Permanece fiel si yo me guío por el camino correcto. Bueno, así yo más o menos lo entiendo, porque no nada más es decir, permanece fiel, vámonos al cotorreo, no, va a llevar un castigo mi acto, ¿Ok? que la misma palabra dice. Ok. Me gusta el. Vean cómo que desde el tiempo de Pablo ya estaba vean lo que le van a decir a Pablo. Dice, fíjate, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, si yo al portarme mal y Dios me castiga porque me porto mal, estoy haciendo resaltar que Dios qué, que Dios es justo. Dice, ¿será injusto Dios que da castigo? O sea, vean lo que está diciendo. A ver, fíjate bien. Vamos a poner aquí el caso de Judas. El caso de Judas. Es impresionante cómo el día de hoy vivimos en un tiempo de tanta confusión. Me ha tocado escuchar en los últimos meses, por lo menos 2 predicadores que se han puesto en el lugar de Judas y dicen, es que si Judas no hubiera entregado al Señor, no hubiera muerto por nosotros. Entonces, Judas es parte de la salvación porque es parte del plan de la redención. ¿Y por qué? Porque Judas fue un instrumento y Dios lo ocupó. Y entonces dices tú, para alguien que no conoce las escrituras, pues sí, ¿verdad? No, pues sí es cierto. Sí es cierto el Judas, entonces también está allá arriba, junto con el Peter, ¿no? ¿No? No, no, sí es cierto. No lo había visto así, pastor. Y es más, qué revelación, qué bárbaro. Parece para andar igual, ¿no? 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 O sea, que digo que justamente entre Judas y Pedro hay una gran diferencia. ¿A quién corres a buscar después de que fallaste? Porque sí, o sea, si los comparas, pues los dos negaron a Yeshua y los dos traicionaron a Yeshua. Sí. Pero Pedro se arrepiente y regresa a Yeshua. Y Judas no, o sea, Judas al contrario, fue la muerte. Ok. Ok. Entonces no va a estar allá arriba Judas. Híjole, Maffer no cree que Judas sea corredentor que sea parte del plan ahí de. Es bien claro, o sea, vamos a entender, es lo que está tocando Pablo aquí. A ver, espérate. No porque tú te portes mal y porque Dios obre en esa justicia quiere decir que ¿qué? Es injusto que Dios te castigue. Casi, casi, a ver, Señor, Judas, a ver, Señor. Es injusto que me mandes al infierno, porque pues yo te entregué para que murieras por todos nosotros, ¿no? Si yo no te entregaba, pues no hubieras ido a la cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué me vas a enviar al infierno? Eso no es justo, ¿no? Sí es justicia, ¿por qué? Ok. Más le valía no haber nacido al que qué, al que entregare al Hijo de Dios. Pero ahí vamos a tocar, está tocando Ángeles un tema bien interesante, porque Ángeles está hablando, si conocemos la parte del contexto, dice, el Hijo, dice, Dios llamó, ¿qué? Dice, era llamado el Hijo de qué? El Hijo de desobediencia. ¿El Hijo de qué? El Hijo de la perdición. Quiere decir que nunca fue.
¿Se acuerdan de lo que acabamos de hablar de muchos son los llamados y pocos los escogidos? Judas fue llamado, no fue escogido. Judas terminó por desviarse. Y aquí entra en la ecuación algo que es muy importante. Dios de todos modos va a juzgar. Aunque Dios conozca quién se va a salvar y quién no se va a salvar, Dios es juez justo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, Dios te deja la libertad de decisión. Y entra ahí algo, un concepto que se conoce como libre albedrío. Quiere decir, Judas, ¿cuántas veces, ahora que nosotros estamos viendo la serie de Jesús, le digo que algo que es impresionante es que Judas, Dios le da autoridad a Judas para sanar enfermos. Dios le da autoridad a Judas ¿para qué? Para expulsar demonios. Dios le da autoridad a Judas ¿para qué? Para hacer sanidades en su nombre. Judas, recuerden que Judas va cuando Dios los envía de dos en dos. ¿No dice que Judas no fue? Los envió de Dios en dos a hacer milagros. ¿Y qué crees? Hizo milagros. Judas no solamente, fíjense bien lo que les estoy diciendo, Judas no solamente vio milagros, él hizo milagros por medio de la autoridad del Señor. Que a ustedes no se les pone la carne de gallina en estos momentos es porque cuando entendemos este concepto, ahora vamos a entender claramente a quién se estaba refiriendo Yeshua. Dice que en aquel día muchos llegarán y les dirán, Señor, Señor. Dice, vengan a mí todos los que son benditos de mi reino. Dice, pero habrá otros que el Señor les diga, no los conozco. Y les van a decir, ¿cómo que no nos conoces? Si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre predicamos el evangelio. Y les dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes que se está refiriendo en esos momentos a quién? Judas. Porque Judas había tenido la autoridad de hacer todos estos milagros, pero Judas fue ley para sí mismo. Judas tenía las expectativas de un Mesías, que al ver que esas expectativas de ese Mesías no se iban a cumplir, terminó ¿por qué? Terminó por entregarlos. No quiero que vayan a estar jugando. No, déjalo ahí. Que es importante que nosotros podamos entender esto. Entonces, vean lo que les está diciendo. Hablo en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué Judas sigue siendo juzgado como pecador? Bien fácil. Porque Judas estuvo con la verdad, caminó con la verdad, vio quién era la verdad, supo quién era la verdad, pero no se quiso someter a la verdad. Entonces, ¿se acuerdan qué dice Juan? Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de él. Todo el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Judas amó más las tinieblas que la luz. Porque ¿qué hacía él? Él era ladrón desde el principio, ¿se acuerdan?
Él buscaba que Jesús fuera parte de su reino. Fíjense, buscaba que Jesús fuera parte de su reino, pero que el rey de ese reino fuera Judas y no Dios. Que Dios se sometiera a lo que Judas creía que era lo bueno y que era lo malo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros el día de hoy estaremos? A mí me ha servido, digo, ahorita que estamos viendo la serie, es impresionante, le digo a mi esposa, es que no puede ser. Le digo, es que no nada más lo escuchó, lo vio, sino que además Dios les dio, o sea, el poder de Dios fluyó a través de él para hacer esto, y que aún así esta persona haya decidido entregar al maestro. Y entonces aquí es en donde decimos nosotros, ¿por qué juzga a Dios? Porque él estuvo con la verdad, les vuelvo a repetir, estuvo con la verdad, pero no quiso someterse a la verdad. ¿Por qué dice la palabra que la verdad te hará libre? Sí, decides seguir a la verdad. Si decides seguir a la verdad ahí va a estar, no va a dejar de ser verdad si la sigues o no. Pero la verdad tiene el propósito de liberarnos cuando nosotros caminamos en dirección de ahí. Pablo está hablando aquí de las personas, está hablando de las personas religiosas y las personas que también dicen, bueno, ¿cómo se les juzgaba a ellos? Dice, ¿por qué no decir como se nos calumnia? Vean, ya desde el tiempo ya estaban los que predicaban la supergracia. Dice, como se los calumnia y algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Bueno, ¿sabes qué? Como Dios permanece fiel, hagamos males para que vengan bienes, porque al final de cuentas, mientras más mal yo me porte, más se va a manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa? De todos modos, Dios te ama, Dios no te va a juzgar. Conocemos personas que te dicen, no, que Dios no juzga. Chihuahua, no, Dios no juzga. O hubo una persona que inclusive en algún momento me respondió y me dijo, no, es que ese no es mi Dios. Ah, bueno, no sé si sea tu Dios. Digo, probablemente ese que estoy compartiendo no es tu Dios, pero yo el que estoy compartiendo es al Dios de las Escrituras, no al Dios que tú te has hecho. Ese Dios que tú has creído o ese Dios el Dios pasalón que quieres que te pase todo, bueno, veremos si es el que está, ¿no? Pero el Dios de las Escrituras le dice claramente, Pablo te lo está presentando en Romanos, Pablo está hablando de la justicia de Dios. Y sí va a hablar del amor de Dios, de la misericordia, porque vamos a ver, porque no hay justo. ¿Quién nos podemos levantar el día de hoy y decir que somos justos? ¿Habrá alguien entre nosotros que se pueda levantar y pueda decir, no, pues yo, a ver, Señor, sométeme al detector de mentiras? Yo creo que sí paso la prueba, ¿no? O bueno, a lo mejor si me someten al detector acá, soy más justo que mi esposa, ¿no? Y mi esposa va a decir, O le preguntan a él, no, yo soy más justo que mi esposa. La competencia, nos debe de quedar claro algo. La competencia, nuestra carrera, no es contra el que tienes a un lado. Vean a los que tienen a un lado. No es contra ellos. Tu competencia es llegar a la meta. Y el parámetro es Jesús. Nada más. Nada más. No hay otro. No hay otro. Y entonces, pues no sé si voy a terminar. Sí, no vamos a ver. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y nos va a recitar lo que dice el Salmo. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan, y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo está tomando referencia. ¿Alguien sabe qué salmo es este? ¿Quién me ayuda a buscar el salmo? Ahorita les digo, vamos a buscarlo. Yo no tengo mis lentes. No se los tengo, pero... Fer, ¿me ayuda? O tú, Julio, ¿me ayudas a buscar el salmo nada más? No hay justo, no hay... Creo que es el Salmos 80... Ahorita les digo. Un segundo. Dice, es el... dice, la escritura viene del... Espérenme un segundo. Dice... Un segundo. Dice Salmo 14, así es, gracias. Salmos 14 del 1 al 3. Dice lo siguiente, vamos al Salmo 14 del 1 al 3. Y vamos a ver por qué lo está retomando Pablo. Dice al músico de David, Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si alguno había entendido había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, tienen el discernimiento, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran al pueblo como si comiesen pan, y a Yahweh no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. O si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Que era lo que les estaba diciendo aquí. Pablo está retomando las palabras precisamente del Salmo y les está diciendo aquí de manera muy clara, y les está hablando y les está diciendo que el ser humano hace lo malo delante de los ojos de Dios y que Dios va a juzgar ¿a quién? Al hombre. Cuando dice la Escritura que no hay justo ni aún uno, te vuelvo a repetir, no hay, oye, que mi tío se porta re bien, es bien buena onda, nos compra dulces a todos y en Navidad nos daba, era el que mejores regalos nos daba. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Cuántos de nosotros buscaban a Dios ya? ¿Te acuerdas? Todo tiene que ver los llamados. ¡Salud! ¡Salud por dos! Todo tiene que ver con los llamados y los escogidos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué Dios? No fue porque tú buscaras a Dios. Porque dice la Escritura que no hay nadie que se pueda acercar a Dios si el Padre, si el Hijo no fuere primeramente por Él. ¿Qué quiere decir? Tú estás aquí porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién tomó la iniciativa de traernos de regreso? Él. Dios es el que toma la iniciativa. Ahora, Jesús dice, ¿sí vamos bien? ¿Sí está quedando claro? Como que, digo, son temas que estamos echándonos un clavado, es porque estamos hablando de la presencia de Dios, que es el preconocimiento de Dios.
estamos hablando de la parte del dominio del libre albedrío. Estamos llamando acerca de la misión establecida precisamente por Dios, de acuerdo a la cosmovisión que Él tiene, de acuerdo a un plan. Todos formamos parte de un plan mayor, de acuerdo a la parte de las Escrituras. Entonces, es importante que todos estos conceptos nos queden claros y podamos entender que lo que Dios está hablando aquí, está diciendo, nos está mencionando a todos y a cada uno de nosotros, tiene que ver con que Dios te conoció, te perdiste, o nos perdimos, nos fuimos, pero aquí es en donde tenemos que entender, la justicia de Dios va a caer, pero es tan valiosa tu vida que valió la sangre del Mesías. Dice la Escritura que no fuiste comprado con precio, no fuiste comprado con oro y con plata, sino que fuimos comprados por precio de sangre. Ahora, la pregunta es, ¿el valor lo tienes tú? ¿O el valor lo tiene la promesa que le hizo a Abraham? Y el valor, te dice, el valor Dios permanece fiel, pero el valor lo tiene la promesa que le hizo a Abraham y que iría por quienes, iría por su descendencia. Y algo que dice Jesús, esto nos debe de quedar claro, dice, hay muchos que van a escuchar el mensaje. Pero dice algo impresionante Jesús y dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? No, dice, mis ovejas oyen mi voz, pero ¿qué dice? Y yo las conozco. Y me siguen. ¿Qué quiere decir? Yo aquí estoy hablando, pero yo los conozco. Pero ¿qué es lo que dice? Mis ovejas oyen mi voz, pero yo sé cuáles son de mi prado. Y esas que son de mi prado me van a seguir. Les he platicado que hay un video en YouTube en donde están pastando dos grupos, ¿cómo se les llama? Dos rebaños, gracias. Dos rebaños muy grandes de ovejas, uno de cada pastor. Y de repente como que se entremezclan entre todas y los están grabando y dicen, ya se mezclaron. ¿Qué es lo que hacen ahorita para identificar a las ovejas? Les ponen una marca, o les ponen una marca en la oreja o en la pierna, ¿se han visto? Como las marcas. Dice, bueno, las podríamos elegir, ojo, esto es importante, las podríamos reconocer a cada una por la marca que llevan. Dice la Escritura que en el momento que nosotros recibimos al Señor, en ese momento, ¿qué hace el Señor? Te sella. Dice, eres propiedad de Yahweh, ¿no? Ahora, eso es tu garantía, el Señor ya te selló, eres de Él. Pero el Señor no va a ir con cada uno para ver, ay, este sí es mío. Ay, sí es mía. No, esta sí es mía. No, esta sí es mía. No, esta no, esta se va para allá. ¿Qué hacen ¿Qué hacen? Aunque tienen cada uno esa marca y lo podría hacer, lo que hacen los pastores es que cada uno llama a sus ovejas con un silbido especial. Y entonces dice, no hay problema porque cada uno dice, las ovejas vienen con nosotros. Y entonces, a ver, y ya se para el pastor y silba, ¿no? Y le hace el llamado, un silbido muy característico, y en ese momento pareciera como sacado todas las ovejitas de uno se levantan y él empieza, y entonces vienen ya todas las ovejitas. Todas se empiezan a separar y vienen con él. Y es sorprendente porque en el video dices, ¿están todas? Ni una sola se quedó por allá. Y todas dicen, ¿cómo sabes que sí son tuyas? Dice, porque además de que vinieron, todas tenían la marca que eran de esa persona. Entonces Yeshua te está diciendo,
Es muy claro, yo ya te marqué, yo ya sé quiénes son mis ovejas. Yo las conozco. Pero ¿sabes cómo sé sabes cómo se van a dar cuenta las demás que son mías? Porque yo las llamo y ellas vienen. Y ahí van las ovejitas, ¿no? Y entonces el día de hoy el Señor te llama y te dice, vente, vamos a Shabbat. Y la ovejita, vamos a Shabbat, que es importante. ¿Eh? ¿Ah? Ah, voy, ¿no? O tengo cosas más importantes que hacer. Oye, que quiero pasar tiempo contigo, quiero que tengamos, no. Todo el que dice, ninguno nos vamos a librar del juicio de Dios. Todos vamos a atravesar por él. Pero les he dicho, es muy diferente pasar cuando Él es nuestro Padre a cuando Él es nuestro juez. Y dice la Escritura, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? Todos conocemos que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. El amor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Conocerlo a Él. ¿Sabes qué es cómo sabes? Si el día de hoy decimos, bueno, es que yo conozco que Dios me ve, ¿no? Pero la Biblia también te dice que el temor del Señor es que aborrecer el mal. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Qué triste es que nosotros podamos decirnos que somos hijos de Dios, que seamos tristemente, ahora que vemos la serie, algo con lo que Jesús peleaba y batallaba era con la soberbia de los fariseos, con la soberbia del sumo sacerdote. Hoy conoces lo que conoces porque se ha revelado, te lo ha revelado el Señor y no ha sido por ti. Y no es porque a su Espíritu Santo le ha placido revelar. Pues sabes que la soberbia se esconde de muchas maneras. ¿Les ha tocado platicar con personas que te dan el avión y les estás diciendo lo que estás diciendo está mal? Oh, sí. A nosotros, oh, sí. Oye, que está mal, que hacer esto. Oh, sí está mal, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y cuándo prendemos el arbolito? Y tú así de, ¡ah! Te tardas 2 horas hablando y todo. Oye, que está mal. No, sí, la comida está mal. Acá atrás venden unos tacos de chicharrón. Y tú así de, ¡oh! Pero estamos hablando, y eso es lo más sencillo, estamos hablando de mandamientos externos, los que se ven, los sencillos. Pero, ¿cuántos desde que el Señor te dice, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón? Yo aborrezco el corazón soberbio. Ahí estás tú. ¿No? Dice el mal camino y la boca perversa. Tratemos, yo sé que de repente hay personas que cuando vamos manejando se nos cierran
y como que dan ganas de que te vuela la paloma y se te baje el cuervo, y le quieres recordar hasta su tercera y cuarta generación. No hagamos eso. No hagamos eso. Somos llamados a no maldecir. Cuando Pedro niega a Yeshua, ¿en qué momento lo dejan en paz? ¿Alguien se acuerda? Empieza, la primera vez dice, tú andabas con ellos. Pedro, ¿yo? No, ¿cómo crees? No. Ah. Y otra vez, al ratito, no, si tú andabas con ellos, porque te ves como ellos y como que, no, para nada, no, me confundes. Tú andabas allá celebrando que Hanukkah. No, yo, no, ¿cómo crees? No. Y en la tercera, no, sí, tú eres de ellos, porque hasta hablas como uno de ellos. Y en ese momento Pedro dijo, pues todo se... Y entonces, no es, ¿no? No, pues ya nos mandó a visitar a nuestra progenitora. No es. No, no es. No te creas. Y es más, hasta le dijeron, ¿con esa boca besas a tu madre, Pedro? ¿No? ¿Se acuerdan que estábamos leyendo por nuestras palabras? Seremos justificados. Nuestras palabras también. Entonces, es importante que chequemos. Y ya nada más, ya vamos a terminar. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Híjole, esto lo vamos a dejar aquí, como, gancho para la próxima, porque de ese nos vamos a aventar un ratote. Pero todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Para que porque toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, vamos a dejar este concepto aquí, pero quiero enseñarles algo. Cuando nosotros hablamos de ley, el apóstol Pablo va a hablar, ahorita les enseño, venía preparado con más, aquí está. El apóstol Pablo en el libro de Romanos va a hablar de 6 tipos de leyes diferentes. Cuando ustedes lean, no están bajo la ley, lo primero que la gente piensa es, ¿no estamos bajo la Torá? ¿Qué es la Torá? Ok, se traduce como ley, pero ¿qué es? No estamos bajo, ¿qué es Torá? Instrucción. Entonces, cuando tú lo traduces literal, porque ustedes no están bajo las instrucciones de Dios, Chihuahua, ya se oyó mal, ¿verdad? Porque todo está bajo las instrucciones del Eterno. ¿Sabes por qué el sol no nos quema? Porque está bajo las instrucciones del Eterno. ¿Por qué Israel está hasta el día de hoy? Porque está bajo las instrucciones del Eterno. ¿Por qué el mundo se mueve? ¿Por qué el aire está? Porque está bajo las instrucciones del Eterno. ¿Por qué el mar no traspasa? Porque está bajo las instrucciones del Eterno. Entonces, cuando dice no están bajo la ley, no se está refiriendo a la Torá. Tenemos que entender cada vez que Pablo habla de la ley en el Nuevo Testamento y en Romanos, a qué ley se está refiriendo. Y Pablo va a tocar los siguientes tipos de leyes. Tómenle foto a esta o grábala, pero para que la puedan revisar. Está la ley de Dios, que es la Torá. La ley de Dios, que es la Torá. La ley del pecado. Chihuahua, esa no me la sabía. Eso lo vamos a encontrar en Romanos 7, del 23 al 25. La ley del pecado y de la muerte. ¿Eso en dónde viene? En Romanos 8:2. La ley del espíritu de vida. Romanos 8:2. La ley de la fe.
de la emuná, fidelidad, Romanos 2:27. Y la ley de la justicia, Romanos 9:31. Entonces, es importante que nosotros sepamos este tipo de leyes. Ya la siguiente semana les voy a hacer, vamos a ir tocando cada una de ellas para que ustedes, por ejemplo, entiendan. Por ejemplo, la primera ley, la ley, instrucción de Dios. ¿Dónde viene? En Romanos 3:31, 7:22 al 25, 8:7. Con frecuencia nos referimos simplemente como la Torá de Dios o la Torá para abreviar la ley de Dios que define el pecado, lo que es pecado y lo que no lo es. Esta instrucción proviene de Dios. Cumplir la ley de Dios es obediencia. Quebrantarla es pecado. Esto, aquí puse honra al que me gustó mucho cómo lo explica Ministerio 119. Tiene todo un estudio de las diferentes leyes, cómo Pablo habla. La verdad los invito a que si lo pueden revisar. Es una página, Ministerio 119, las diferentes clases de pecado que hay de la ley, leyes que habla Pablo. Pero, por ejemplo, vamos a ir tocando cada una de ellas conforme vayamos avanzando. Pero bueno, lo primero que tenemos que entender es que la ley de Dios es lo que nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Obedecer la ley de Dios o seguir la ley de Dios es obediencia. No obedecer la ley de Dios es igual a pecado. ¿Me queda claro? Pero no todas estas vamos a encontrar que Pablo también. Recuerden que Pablo era alguien que fue instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Ay. Y vean, recuerden lo que dice, por ejemplo, Pedro. ¿Dónde está? Segunda de Pedro. Recordemos que Pablo fue alguien que fue instruido a los pies de Gamaliel, y dice la escritura en segunda de Pedro 3, del 15 al 16, y tened presente que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nos ha escrito nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también hacen con las otras escrituras para su propia perdición. Eso, tenemos que recordar que Pedro tenía el Espíritu Santo. Y Pedro nos está diciendo, aguas con Pablo, revisen bien lo que Pablo está tratando de decir, para que no se confundan. Pero no está diciendo algo que sea malo, más bien tenemos que entender a qué tipo de ley, en qué concepto, en qué contexto, en qué situación está hablando, para que no saquemos, no lo torzamos, pero no solamente no torzamos los estudios de Pablo, las epístolas de Pablo, sino que no torzamos también las otras escrituras. ¿Qué quiere decir? Que debe de haber una congruencia entre Génesis y Apocalipsis. Por eso la teología de reemplazo es una aberración. No puede ser hecho que dicen el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es todo amor. No es cierto. El Dios del Antiguo Testamento escogió a Israel, el Dios del Nuevo Testamento escogió a la iglesia. No es cierto. ¿Qué hacen esto si te lo está diciendo Pedro? Pedro, ¿quién? Peter, sí, al que le dicen el Papa. No andaba en papamóvil, pero le dicen el Papa. ¿Y qué decía Peter? Te decía Pedro, va a haber personas que están torciendo a Pablo, que no lo están entusiendo, que no lo están haciendo, pero dice, hay otra característica. Están torciendo también, ¿qué? Las otras escrituras. Son personas que están torciendo las cosas desde el principio. Por eso vas a encontrar personas que te van a decir, no hay infierno. El infierno es en esta vida. No existe Satanás. Satanás es tu carne. Satanás eres tú. Tu peor enemigo eres tú mismo. Dios no castiga. ¿Por qué? Porque Dios es bueno.
Dios es amor. Dios te quiere próspero y millonario. Amén, amén. ¿Cuántos queremos? Sí, amén. Todos queremos. ¿Dios está peleado con las riquezas? No. ¿Te puede bendecir Dios? Claro que sí. Yo me pregunto, ¿por qué no les comparten ese evangelio de la superprosperidad a los hermanos de Nigeria? ¿Han visto las imágenes? No, es terrible lo que están viviendo nuestros hermanos, la iglesia perseguida en Nigeria. No puedes dar cabida a que seres humanos estén sufriendo de esa manera. Torturas que dices tú, ¿y por quiénes? Por musulmanes. Perdón, la semana pasada, no sé quién fue el ridículo que se le ocurrió establecer una marcha a favor de Palestina aquí en Aguascalientes. Y ahí andaban desfilando por López Mateos, como 15 o 20 gentes, no me acuerdo cuántos. Y aguanta, Palestina, Aguascalientes se levanta. De veras que es lo que no entender, que todos los que están masacrando a esos millares, porque ya se cuentan por millares de cristianos en Nigeria, precisamente es el Islam. Y esos mismos que hoy defienden y que se pone la gente a levantar la voz, son los que el día de mañana van a estar persiguiendo a la iglesia, porque de ahí viene el movimiento del antimesías. No puede ser posible. Les vuelvo a repetir, son imágenes que cuando tú ves dices, no puede ser la maldad la maldad del hombre, la maldad del ser humano. ¿Y quién levanta la voz? Nadie. Nadie. Hombres y mujeres, niños, están dando su vida, ¿por qué? Por lo que creen. De veras que nosotros estamos muy cómodos, pero se está acabando el tiempo. Y Dios nos llama, levántate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Estamos por celebrar la festividad de Hanukkah. Es una festividad que nos llama a recordar precisamente que el pueblo cuando es perseguido es cuando va a haber personas dentro del mismo pueblo que se van a buscar asimilar, personas que van a buscar agradar más al mundo, pero habrá personas que se levanten. ¿Para qué? Para guardar lo que Dios ha establecido que guardemos. ¿Vale? Bueno, pues el día de hoy aquí le vamos a dejar. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. ¿No hay? Bueno, pues entonces vamos a cerrar, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la bendición sacerdotal. Hacemos la bendición sacerdotal y terminando despedimos la transmisión. Entonces vamos a cantarla. Recuerden que va cantada. Pongan sus manos en posición de recibir. Y vamos a cantar. Vamos a cantarla. Y dice, llevaré queja Yahweh, Beishmere Hayae, Yahweh, Panabeleja, Bijuneja Isa. Yahweh, Panabeleja, Bella Sendeja, Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer sus rostros. Yahweh haga resplandecer. Yahweh resplandecer. En mi nombre sobre Israel y
Y amén. Despedimos la transmisión y vamos a orar por 10